Bien, vamos a otro tema. Esto ha llamado mucho la atención porque en la celda de reclusión de quien se apoda como el Ruso y que es uno de los integrantes del Tren de Aragua, fue encontrada una llave para abrir esposas de seguridad. Y este hallazgo se dio en medio de todo un mega operativo que se realizó el día de ayer para detener la rearticulación de varias células de esta banda criminal. Se allanaron viviendas y al mismo tiempo se hicieron estos operativos de seguridad dentro de 6 penales del sector. Sí, y a raíz de todos esos antecedentes, la gran duda es si se estaba o no preparando una fuga masiva desde las cárceles del norte del país. Vamos de inmediato con Pamela Araya, que nos cuenta más sobre este tema. Pamela. Hola, muy buenos días. Sí, porque esta llave fue encontrada allí en Arica. El detalle de todo este operativo ya lo decían ustedes. Se fueron 6 regiones. Uno en el Cerro El Chuño, donde se allanaron 37 viviendas a propósito de los antecedentes que tenía la Fiscalía. Y estos antecedentes eran delitos, por ejemplo, de tortura, tráfico de migrantes, homicidio. Incluso en ese sector se habían encontrado 2 cuerpos que estaban enterrados. 5 personas fueron detenidas en ese cerro luego del allanamiento de estas viviendas. 4 ciudadanos venezolanos, 1 chileno. Se encontró también armamento en ese lugar y droga, por supuesto, a propósito entonces de lo que se estaba investigando. Ustedes lo decían, todo esto porque la Fiscalía tenía certeros antecedentes, que había integrantes de los gallegos y también del Tren del Coro que se estaban reorganizando, y eso era un severo peligro. Por eso entonces se realizan estos operativos, pero en paralelo, también lo señalaban ustedes, en 6 regiones, en las cárceles de Arica, Iquique, Rancagua, Biobío, Valparaíso y la de alta seguridad aquí en Santiago, era personal de gendarmería que estaba realizando todas estas revisiones, y así es como se encontraron armas blancas, celulares, otros elementos, pero lo que llama la atención es esta llave de seguridad para abrir las esposas. ¿Y cómo llegó esta llave a las manos del llamado el Ruso, Daniel Márquez Meléndez, uno de los principales integrantes del Tren de Aragua, ahí detenido por un homicidio en el año 2022? Es un misterio. Lo cierto es que esto puede ser antecedentes de que se podría haber estado, por ejemplo, planeando una fuga como lo planteaban ustedes en la presentación. Vamos a escuchar lo que dijeron autoridades respecto de este operativo. Nuestra consigna, digamos, efectivamente es no cesar, y en partir de la base que, si bien es cierto, le hemos dado fuertes golpes una y otra vez, siempre existe la posibilidad de rearticulación. Personas con órdenes de detención pendientes dentro de las personas detenidas, pero también con delitos flagrantes, sobre todo en lo que respecta a Ley 20.000 de drogas y Ley de armas. Se efectuó un registro de allanamiento simultáneo en distintas unidades penales del país. Esto significó hallazgos importantes en algunos recintos, principalmente el hallazgo de una llave esposa en el recinto especial de alta seguridad. Ya, bueno, Pame, mira, yo creo que hay varias cosas aquí. Lo primero, aplaudir que dentro de un mega operativo de este tipo se incluyan a las cárceles, que de pronto se nos quedan fuera de la discusión de seguridad y que son muy relevantes porque los países donde el crimen organizado ha avanzado tiene como verdaderos centros operativos a las cárceles, y uno se pregunta si eso no está pasando en Chile, en las cárceles de nuestro país, y más se lo pregunta a raíz de lo que pasó el día de ayer con este hallazgo de las llaves de las esposas, porque esas llaves no debiesen estar ni a manos de un criminal que está recluido, ni dentro de una celda. Esas llaves nunca debieron ingresar a un recinto penal. Entonces ahí uno presume que hay o un gran problema del control de acceso o directamente, Pame, corrupción, que en el fondo esas llaves hayan llegado ahí con conocimiento de causa, que haya gente... que son más grandes. Bueno, por eso, entonces tenemos un grave problema respecto de cómo se controla lo que entra y lo que sale, pero sobre todo lo que entra a las cárceles, ¿o no? Hay una pregunta muy razonable de cómo llegan esas llaves ahí. Sí, bueno, hay que decir eso, sí, que desde hace un tiempo ya que se están haciendo prácticamente cada 2 semanas operativos, allanamientos en las cárceles de todo el país, donde nosotros incluso le hemos mostrado y se incauta una cantidad de cosas que nos dice cómo llegan. Pues bien, hace un tiempo estaba este problema de los pelotazos que se estaban lanzando a las cárceles, pelotas que en el interior traían una serie de elementos y así podían ingresar drogas, armas blancas, entre otros elementos. Pero también hay que decir que esto ha disminuido a propósito también de que se habla
bloqueado la señal en principales o más bien recintos penitenciarios de alta peligrosidad. Ahora bien, hay que decir que todo esto se enmarca en, también todo esto ocurre justo cuando se está realizando el juicio hacia los gallegos, y esto hizo además, y con esto termino, que en paralelo hubo una llamada a la central de comunicaciones, avisos de bomba en algunos penales de nuestro país, pero finalmente eso fue descartado, no había ningún elemento. Sí, vamos a ver, esperar que se determine prontamente el origen de estas llaves, pero de todas maneras me importa relevar también la presencia otra vez del fiscal nacional encabezando el operativo ahí en terreno, no en la oficina ni por Zoom, sino que en terreno, en Arica, lo hemos visto también en Maipú y en otros operativos. Me parece que es una tremenda señal para el crimen organizado y también para los fiscales, que son los que se quedan después de lunes a domingo trabajando y haciendo la pega quizás un poquito más invisible. Gracias, Pamela, por este reporte, que estés muy bien. Gracias, Pame, un buen día. Nos vemos. Buen día.